el candidato a presidente, me parece que es un retroceso. Deberíamos estar viendo de qué manera construimos una alternativa política lo suficientemente fuerte y poderosa para ganarle al kirchnerismo en octubre. De internista lo acusó. No, no creo que a nosotros. En realidad nosotros estamos preocupados trabajando por tratar de instalar una opción desde el radicalismo, la mejor opción desde el radicalismo. Nosotros realmente creemos que es así, que hay que desplazar al gobierno, que hay que impulsar un programa absolutamente distinto, que hay problemas, como bien decía Mario recién, lo suficientemente importantes como para que el radicalismo trabaje decididamente en la construcción de una alternativa junto a otros partidos políticos, a una alternativa distinta, y estamos trabajando en esa dirección. Por eso es que también queremos producir dentro de la Unión Cívica Radical rápidamente algunas definiciones. Somos respetuosos de los tiempos, somos respetuosos de los tiempos que plantea Cobos o el cobismo, nos parece bien. Nosotros creemos que hay una ley que no beneficia a los partidos políticos. Lamentablemente creemos que esta ley que rige hoy, o que va a estar en vigencia en definitiva cuando realmente se reglamente, ha sido diseñada a medida del gobierno, a medida del kirchnerismo, y que la verdad es que destruye o perjudica a los partidos políticos. Pero más allá de eso, entendemos que rápidamente nosotros desde la Unión Cívica Radical tenemos que empezar a definir algunas cuestiones, y es bueno avanzar, por ejemplo, en la definición de quién es el candidato a presidente de la República. Pero es absolutamente cierto que estamos y debemos estar preocupados fundamentalmente por trabajar en la elaboración de propuestas, de proyectos, de programas, y en eso estamos trabajando. En eso está trabajando fundamentalmente Ricardo Alfonsín, con equipos técnicos con los que está generando una propuesta de gobierno. ¿Cuál es la diferencia de la línea de ustedes respecto a la de Cobos y la de Alfonsín? Mira, yo creo que lo más importante es que nosotros visualizamos que en la Argentina lo que hace falta es una renovación de ideas y no una resurrección ni epocal ni programática. Ese es un primer punto que hace a esta construcción emergente que significa Ernesto Sanz. En segundo lugar, nosotros vemos que este proceso de selección de candidatos por una vía democrática, como puede ser esta convocatoria que hace el radicalismo, es una oportunidad para que abramos a la sociedad la discusión sobre qué pretendemos hacer cuando ganemos las elecciones. Y en eso creo que hay una oportunidad enorme de construir una agenda en la Argentina que discuta temas de futuro. Del pasado hay muchos que se encargan, no solo quienes gobiernan, sino quienes están fuera del gobierno, que se enlodan en el pasado. Argentina tiene problemas estructurales, tenés más de 1/3 de la población viviendo en el 1% del territorio. Eso es una demencia, y nosotros como dirigencia política nos debemos un debate, y creo que hoy tenemos una posibilidad desde este partido, desde el radicalismo, de contagiar, si se quiere, al resto de las fuerzas políticas para que en un proceso de selección de candidatos, que es muy distinto que una interna que se parece a un conflicto de vedette, sino que es un proceso de selección de candidatos donde aparecen distintas posiciones, donde puede haber muchas cosas en común, tenemos la oportunidad de poder construir en conjunto con la sociedad un programa que lo alimente y que además le demos certezas a la sociedad y también a nuestros potenciales socios de cara a lo que va a ser nuestro gobierno. ¿Ya hay acuerdo entre alfonsinistas y ustedes para la fecha de la interna, y ustedes ya están decididos a no participar y esperar a la primaria? No, nosotros seguramente nos vamos a juntar en los próximos días a discutirlo. Nosotros creemos fundamentalmente que hay que respetar la ley, que más allá de... Pero ir a interna anticipada es no respetar la ley. Y entonces no tiene sentido hacer la interna si después queda abierta la posibilidad de la presentación después, digamos. Me parece que es un contrasentido plantear en ese término. Yo creo que se están poniendo los caballos, los carros delante de los caballos cuando decimos que vamos a discutir programas, pero vamos a elegir candidatos, no vamos a discutir programas, digamos. Estamos poniendo la discusión de personas. Cuando decimos que vamos a elegir ahora, pero después se puede elegir en agosto de vuelta. Me parece que no es muy claro, y tampoco estamos hablando de abrir el partido, porque en realidad si es una elección, como se está planteando, una consulta no vinculante, cerrada, afiliados, es un retroceso importante para el radicalismo. El radicalismo fue el primer partido que hizo una convocatoria de elecciones de afiliados e independientes hace más de 12 años, que lo repitió en el año 2003 en la elección de Terraño Moró, y que está vigente en su carta orgánica, sí, y que debería ser ese el camino, ¿no? Si ellos no se suman a la interna anticipada, ¿cuál es el sentido
de hacer una interna si después en agosto van a tener que ir a disputar con Cobos? Lo que ocurre desde nuestro punto de vista es que es necesario adelantar el proceso electoral. Las cuestiones programáticas las tenemos que discutir, es absolutamente cierto, y estamos de hecho trabajando en esto, me parece, todos, pero también es absolutamente necesario presentarle rápidamente a la sociedad quiénes son los candidatos, quiénes son los hombres que van a encabezar la fórmula del Frente Progresista que podamos construir con otros partidos. Si no se ponen de acuerdo los tres, pero lo que quiero no va a decir, quedar definido en agosto. un segundo, lo que quiero decir con esto es que nosotros preferiríamos que los tres pudiéramos resolver esta situación lo antes posible, de manera de tener ya un candidato para presentar frente a la sociedad, decirle a la sociedad quién es el candidato a presidente de la República. De todas maneras, si alguno de los candidatos, en este caso Cobos, decide no hacerlo, tenemos que ser absolutamente respetuosos de su opinión, de su posición, sobre todo porque además esta posición está avalada por la ley y bueno, entonces tendremos que ir a agosto. Si Cobos mantiene la posición que plantea Meoni ahora, la interna entre alfonsinistas y la gente SANS se hace igual. Lo que pasa es que no hay ningún indicio creíble en la Argentina de que el 14 de agosto vaya a haber internas primarias obligatorias simultáneas. Y eso me parece que... El gobierno lo ha ratificado hasta el día de hoy. Y la justicia dice todo lo contrario. No dice todo lo contrario. ¿Está poniendo algún tipo de objeción con el tema de los padrones? Llena de sospechas un acto... Permíteme, Mario. Que llena de sospechas un acto al cual todos los partidos políticos estamos interesados porque es un proceso de movilización y de transparencia muy importante. Ahora bien, y si lo que estamos visualizando es una estrategia del gobierno para adormecer durante 6 meses a la oposición... Y si lo que enfrentamos es un proceso en el cual nos mandan al freezer a todas las fuerzas políticas en la Argentina para que durante todo este tiempo toda la maquinaria del gobierno sea para instalar que hay una única opción que es quienes gobiernan, ¿con qué recursos partidos políticos como el nuestro pueden llegar con su plataforma a lo largo y ancho de la Argentina? Entonces, prevenidos también de que en la Argentina quienes gobiernan no siempre cumplen las palabras. Recién se hizo mención a las dudas que generan los números del INDEC. Sencillamente, un órgano del Estado que no depende de quién gobierna, pero está sospechado cada una de las acciones de que vayan a cumplir con estos requisitos. Entonces yo creo que es atinado que los partidos políticos, porque hoy no solo es el radicalismo quien sospecha de esto, el peronismo disidente empieza a notar que esto puede ser posible. Bueno, tenemos una posibilidad de clarificar cuál es la opción que el radicalismo tiene para sentarse a reunirse con el resto de las fuerzas políticas. Claramente, como dice Miguel, es muy importante que participen todos los actores del radicalismo. Insisto con la pregunta, si el cobismo se mantiene en el 14 de agosto es la interna y nosotros nos presentamos al 14 de agosto, ¿la interna entre alfonsinistas y gente SANS se hace igual? Sí, yo creo que sí. Nosotros creemos que sí. Una cosa quería agregar simplemente, nada más. Digo, me parece que hacemos muy mal desde la política en decir que no se va a cumplir la ley. Yo digo que nosotros debemos exigir que se cumpla la ley. En todo caso, creo que el radicalismo, que tiene una cantidad importante de legisladores nacionales, que tuvo todo un año legislativo donde la oposición y la mayoría debimos haber planteado la reforma a esta ley electoral de elecciones internas simultáneas y obligatorias. No se hizo nada durante un año y ahora hacemos un planteo. Me parece que es esto de quejarnos siempre de que nos cambian la pelota de juego. Nosotros también teníamos para jugar la pelota y no la jugamos. Entonces ahora nos quejamos. Me parece que debemos de una vez por todas en la política ser bastante más criteriosos, respetuosos de la norma, transmitir cuando reclamamos institucionalidad, reclamamos certeza jurídica. Desde la oposición venimos reclamando hace mucho tiempo que haya normalidad jurídica en la Argentina y nosotros somos los primeros que no respetamos la ley. En este caso puede estar una ley electoral y parece menor o está una cuestión. Digo, o se respeta la ley o no se respeta. Como robo un poquito, robo mucho, digamos. Se roba o no se roba. Un segundito, permíteme. Mario, en la provincia de Buenos Aires en el año 2003 se convocó internas abiertas obligatorias a todos los partidos y el único partido que se presentó fue el radicalismo. Y tuvimos, Miguel, vos lo recordás muy bien, tuvimos serios inconvenientes de intendentes que se entretenían, intendentes justicialistas que se entretenían metiéndose en la interna radical y direccionando los candidatos que los favorecían a ellos. Una última pregunta a los tres, luego brevedad. ¿Quiénes son los respectivos precandidatos o candidatos a la gobernación de Buenos Aires? Miguel Vázquez.
del covismo es Miguel Bárcena. Por supuesto, son muy buenos dirigentes, así que lo acompañamos con gusto. No, o sea, estamos- ahí no hay discusión. Todavía no hemos avanzado en esos temas, me parece a mí. Nosotros desde nuestro espacio todavía no hemos avanzado en ese tema. Y la verdad es que estamos, creo, todos conscientes de que tenemos que avanzar en la concreción de un frente progresista que trasciende los límites de la Unión Cívica Radical. En consecuencia vamos a tener que conversar el candidato a vicepresidente y a gobernador, sea quien sea el candidato a presidente de la República, con los otros partidos políticos con los que vamos a integrar. Marcelo, ahí es cuando yo digo que al radicalismo le están faltando un montón de objetivos primarios a resolver. Si no podemos tener en claro qué vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, qué vamos a hacer en la capital federal, me parece que empezar a discutir por ver quién es el candidato a presidente, estamos saltándonos algún escalón de la escalera. Imagino que si le pregunto a ellos dos si le gustaría las respectivas fórmulas con Sanz, Alfonsín y Wiener como vicepresidente, me dirían que sí. ¿Vos? Yo también, por supuesto, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Además, la verdad que yo tengo muchísimo respeto por todo el socialismo de Santa Fe, tanto el propio Wiener, Giustiniani, Miguel Lisich, que me parece un excelente también dirigente. A los tres les agradezco. No, gracias. No, al presencia. contrario. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes, aquí en Palabras Más, Palabras Menos. Quédense, la continuidad de TN y pásenla bien. Chau. Palabras más, palabras menos.